intentado que me digan cuál es el beneficio directo para los mexicanos que nos escuchan y los que no nos escuchan, claro, de esta reforma. Porque yo digo inversión, 4.900 millones, en fin, 25.000 millones, medio millón de empleos, pero ¿hay algún beneficio inmediato o todo es en el mediano y largo plazo? Bueno, no hay un beneficio inmediato, yo tengo que decir con claridad. Los primeros beneficios se verán hasta el 2016, que son los precios de la electricidad, que esperamos que para esa fecha se pueda cumplir, que el precio de la energía baje. El sector eléctrico y el sector de hidrocarburos son proyectos de larga maduración. Por eso nosotros decimos que la reforma es uno de los mayores saltos que ha dado el presidente Peña Nieto, porque los beneficios completos de esta reforma no los vamos a ver en este gobierno, sino hasta los que vienen. Bien, en el tema del precio de la gasolina, ¿va a seguir creciendo, aumentando el gasolinazo mensualmente? No, este año se acaban vamos a decir los gasolinazos, como se le ha dado a llamar. A partir del año que entra ya no va a haber esos aumentos mensuales de la gasolina. A partir de 2016 se podrán ya ver las primeras estaciones de gasolina que no tengan que ser necesariamente de la marca Pemex, y en 2017 se empieza a liberar el mercado de importación de gasolinas. O sea que vamos a ver en el 2016, como en Estados Unidos, que hay en una esquina cuatro gasolineras de cuatro empresas. Así es, podrás ver la gasolinera López Dóriga, la gasolinera Guerra, la gasolinera González, etcétera. Y entonces habrá una competencia de precios, o lo que ocurre a veces es que hay un acuerdo de precios para venderse. Por eso, a ver, si puedo expresar la reforma en 4 o 5 frases. Eso va a ser muy importante. Eso trataría. Primero, creamos un mercado. No existía un mercado, había monopolios, creamos un mercado. 2, creamos las empresas que compitan, las del Estado mexicano, que compitan en ese mercado, que van a ser CFE, Pemex, independientes del gobierno ya, con su propia autonomía financiera, etcétera. Y creamos los órganos de regulación, que no los teníamos. Todas las anteriores constituciones de mercado habían adolecido de que no teníamos estos órganos de regulación. Ahora tenemos órganos reguladores que queremos que sean fuertes, y son los encargados de impedir que haya acuerdo entre 4 estaciones de servicio o 4 importadores de gasolina para que se pongan de acuerdo en el precio. No, los precios tendrán que ser libres. Diputado Marco Antonio Bernal, las grandes petroleras no son ni por mucho unas hermanas de la caridad, son unos buitres, son unos tiburones, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer frente a lo que han hecho en otros países o al mismo Estados Unidos, en el caso de los estadounidenses, para que no vengan aquí a hacerlo o lo que hicieron en su época? Bueno, mira, les pusimos un cerco fiscal que consiste en 2 o 3 cosas que son importantes. 1, tienen que constituir una empresa en México para poder operar en México. Si Shell quiere operar en México, tendrá que constituir una empresa mexicana, tendrá que pagar impuestos en México, y no se puede consolidar la totalidad de sus ingresos o de sus fallas, no las podrá repercutir en México. Se le cobrará por lo que haga aquí en México. Y otra cosa muy importante, supongo entonces, en cualquier conflicto, el único tribunal serán tribunales mexicanos. Tribunales mexicanos, así lo establece la ley, y así lo deberán establecer los contratos, que deben de ir precedidos de la leyenda de que reconocen la soberanía del país sobre los recursos del subsuelo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la primacía la tiene el Estado mexicano sobre esos recursos, y que tendrán que atenerse a todo lo que las leyes mexicanas establecen. Ahora explícanos, por favor, Marco Antonio Bernal, cuando la X compañía extranjera, Exxon, empieza a sacar petróleo, ¿cómo va a cobrar? ¿Cómo le van a pagar? Depende del contrato. Tienes 3 posibilidades. A ver. Una es un contrato de utilidad compartida, si eso es lo que pactas. ¿Eso qué es? Entonces quiere decir que tú sacas el petróleo, se lo entregas al comercializador designado por el Estado mexicano, ¿sí? Vienen los recursos, tú le pagas a ellos los costos y la utilidad que hayas pactado. Lo demás, que es aproximadamente el 65-70%, se dirige directamente al Fondo de Petrolero para la Estabilidad y el Crecimiento. Ese es el compartido. Ese es el compartido. En utilidad. Si tienes producción compartida,
pues ahí tienes que pactar en el contrato qué porcentaje, ¿sí?, de petróleo le toca a cada quien de ahí. Pero lo tienes que medir en términos monetarios. Entonces, aunque sea petróleo, todo lo que saques, a ver, de esta parte lo traduces a moneda y esto es lo que me toca a mí y me pagas sobre esta parte. Y eso va al comercializador también. O sea, esta parte te la entrego a ti, empresa. O sea, primero utilidad compartida, segundo producción compartida, ¿y el tercero? La tercera posibilidad es lo que se llamaron licencias de operación, que yo te lo puedo decir ahorita, que es simple y sencillamente decir, bueno, tú corres totalmente el riesgo, ¿sí?, y me entregas a mí lo que me corresponde como Estado. ¿Y qué le corresponde al Estado? La parte impositiva que le vamos a poner, le cobramos un bono, le cobramos una regalía, le compramos un impuesto, más aparte los impuestos que tienen que pagar en México, que es el impuesto sobre la renta. Y todos esos recursos se captan y se dirigen directamente al fondo del petróleo, para que la gente sepa cuánto estamos captando de cada cosa, y tiene que llegar al fondo, y eso tiene que ser público, Joaquín. Bien, mi única preocupación tiene que ver con la naturaleza per se de estas grandes empresas petroleras internacionales, transnacionales. Segundo, dos temas que tienen que ver, uno con eficacia y el otro con corrupción. Hemos visto que en la industria petrolera, vamos a hablar de la de México, grandes historias de corrupción. Y mientras exista corrupción e ineficacia, no hay proyecto en el mundo que pueda avanzar. Mira, yo creo que la reforma puso los antídotos. ¿Qué va a suceder? Pues que vamos a tener inspectores por pozo, vamos a tener contadores que estén. Está previsto que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenga que establecer una estricta vigilancia de qué es lo que están sacando en cada uno de los pozos. Hay sistemas tecnológicos de contabilidad que van a tener que ser los de lo más eficiente para poder tener la certeza de que ahí no hay desvío de nada, porque ahí es el único lugar donde se te puede dar un fenómeno de corrupción. Pero si no pueden controlar las gasolineras, ¿tú crees, Marco Antonio Bernal, que van a poder consolidar la producción de los que serán miles de pozos en un momento? Mira, el chiste de esto es que tú tienes contratos públicos, tú tienes que montar tu sistema de inspección. Por ejemplo, lo que pasa con las gasolineras es un fenómeno que con la competencia va a tender a disminuir, y también con una ley que tenemos que hacer más estricto. Las leyes es un pendiente que tenemos en la Comisión de Energía, hacer un poco más estricto todo lo que se llama hurto de gasolinas o rebaja de gasolinas, que lo vamos a hacer en el próximo periodo. Espero que así sea. Dentro de esto hay un problema que se llama el robo de hidrocarburos. Yo creo que en ninguna parte del mundo se roban tanto petróleo como en México. No, ahí nos falta. Lo que pasa es que la ley es muy laxa ahorita en ese fenómeno. Tú metes a la gente, la detienes por un simple robo que no tiene mayor consecuencia, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es endurecer las leyes en ese sentido para poder desmontar toda esta industria que es bastante amplia, y mejorar los sistemas tecnológicos, exactamente, de vigilancia, que es a lo que necesitamos inversión. Bien, el tema de las gasolinas, la importación de gasolina es escandalosa. Los montos de importación de gasolina. Mira, yo creo que con la reforma, Pemex va a tener la posibilidad de que la refinación sea negocio para ellos, y dos, va a tener la posibilidad de asociarse para mejorar las refinerías que tiene o hacer otras, y tres, si algún ciudadano, algún empresario quiere montar una refinería, pues ya va a estar en posibilidades de hacerlo. Y yo creo que eso va a mejorar considerablemente la producción de gasolinas internas y disminuir eventualmente la importación. Hay países como Singapur que no producen una gota de petróleo, pero refinan la mayor cantidad de petróleo que pueden. Bueno, aquí en el Caribe hay varios casos. Jamaica, por ejemplo, Aruba. Y refinan bien. Entonces yo creo que la refinación tiene que ser un negocio importante para los empresarios mexicanos y para los que quieran invertir, asociarse con extranjeros, etcétera. Ese es el chiste de que haya un mercado ya de hidrocarburos, que las posibilidades son múltiples. Bien, en cuanto a la controversia que se iba a presentar, no se reunieron las firmas. ¿Qué ocurre ahora? No se reunieron las firmas, no hay controversia.
No, ningún grupo parlamentario reunió la cantidad de firmas, que son más o menos la tercera parte de la Cámara, para presentar una controversia constitucional. O la tercera parte del Senado. O la tercera parte, pero ninguno de los dos lo lograron. En cuanto a la consulta popular, que dice el PRD que echaría atrás la reforma energética. Bueno, tenemos una diferencia con el PRD. Según nosotros, el artículo 135 constitucional es muy claro. La Constitución solo puede ser reformada o cambiada o adicionada por las 2/3 partes de Cámara de Diputados y Senadores y la mayoría más uno de los congresos de los estados. Y eso no puede ser suplido por una consulta, porque así lo establece la propia Constitución, establece su mecanismo de reforma. Según nosotros, esto no es una materia de consulta. Según ellos, sí. ¿Quién dirime la controversia? Pues lo tendrá que hacer la Corte. Pero cuando se legisló sobre esta consulta popular, sí alcanzaba la Constitución. No necesariamente. Pero en temas delicados de ingresos, como es el caso del mercado de hidrocarburos y el mercado de energía eléctrica, claramente es un asunto de ingresos, no merece o no va a la consulta. Entonces aquí serían dos partes. Primero, lo que resuelva la Corte en su momento, ¿no? En caso de resolver afirmativo, lo que resolviera una mayoría de ciudadanos, ¿no? Y lo que decida también el Congreso, porque necesitas 2/3 partes, el mandato no es automático. Es que yo, estando a favor de la consulta popular, se me hace un contrasentido que para aprobar una reforma se necesiten 2/3 partes, ¿sí? Y para iniciar una consulta popular se necesite 1/3 parte. O lo llevo a otro extremo, se necesiten 2/3 partes del Congreso para aprobar y se necesite solo un 2% aparentemente de los electores con credencial para modificarlo. Para aprobar la consulta, no para modificarlo. Sí. La consulta tiene que ser la mayoría de votos en el proceso electoral. No basta con que 2% de la gente vote sí. Eso es lo que requieres para iniciar un proceso de consulta, de ahí la cantidad de firmas que andan recogiendo. Lo que pasa es que ahí hay que distinguir, Joaquín, ellos están en un proceso de campaña y usan la consulta como un instrumento de campaña. Nosotros creemos que no, es una reforma ya pasada. La Corte uno puede someter a consulta algo que quiere hacer, pero no algo que ya hiciste. Aquí hay un punto, efectivamente lo has tocado, este es un tema ya electoral. Así es. Como no puede ser la discusión del salario mínimo. Así es. Como no puede ser la... Es una barbaridad eso de consultar si el salario mínimo se aumenta o no. Pues no creo que haya mexicano que diga que no quiere que se aumente el salario. Pues ya. Todo el mundo levanta la mano, yo también. Sí. Y entonces hay dos temas electoral. Que no sé si el PRD se vaya a llevar el tema del energético hasta la elección del 18. Mira, yo creo que va a ser un tema de lo más vigilado en términos de sus resultados. Pero yo creo que la apuesta que se hizo... Prefiero la consulta. Sí, se la va a llevar hasta el 2018, pero es una cosa que ya pasó. En todo caso, que consulten si la gente quiere... Van a estar sobre los resultados que tengamos. Pueden consultar cualquier otra cosa, pero no si echan abajo una reforma, porque no tiene sentido. No, pero es que la consulta es para modificar las reformas, ¿no? Pues para echar abajo una reforma, sí, pero, se regrese al espíritu del anterior. Pero así legislaron. Pero así legislaron. Así legislaron, en ese sentido legislaron. Así es, quedó media abierta lo de la consulta, pero sí. Yo creo que hay un tema de ingresos ahí. ¿Y sabes qué? Y lo aprobaron con votos del PRI. Sí, por supuesto. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué le pasó al PRI? Marco Antonio Bernal, tú que eres un destacado, intenso priista, que me da la impresión que por un momento creyó que nunca iba a volver a la presidencia. Y legisló de tal modo, tal número de candados, que ahora que llegaron a la presidencia, ¿en qué pasó? Los mismos candados que aprobamos son los que los atan. Bueno, no, te debo decirte que la reforma en la consulta popular es apenas actual. Sí. Pero con los votos de la mayoría priista, sí. Con los votos de la mayoría priista, sí. Sí. En fin. Bueno, Marco Antonio, entonces vamos a ver. Sí habrá reforma energética, los primeros resultados empezarán a sentir el año que viene cuando dices que no habrá estos incrementos mensuales de gasolina. Así es. ¿Y luego te vas al 2016, donde tienes que empezar a sentir la baja de los precios de la energía eléctrica,
que en la medida en que terminen los proyectos que anunciaron hoy de construcción de gasoductos, etcétera, y de mejora de alguna de las como le llamamos, termoeléctricas, etcétera, la energía va a ser más barata. Y en cuanto se incremente la producción de gas, ¿sí? Sí, el factor fundamental es el gas. Así es. En la medida en que tengas mayor producción de gas y en la medida en que tengas cómo distribuirlo bien en todo el país, en esa medida abaratas el costo de la energía. Hoy en día el gas se importa de Bolivia, de Perú, incluso de África, lados, ¿sí? Y cuesta en México 4 veces más que el gas que se vende del otro lado de la frontera de Estados Unidos. Así, pues el precio del gas que están sacando está en $3, $3.50, y las importaciones de gas son de $14 más o menos. En fin. Bueno, pues te aprecio, Marco Antonio Bernal, que hayas venido esta tarde. Al contrario, Joaquín, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y todo. ¿Quieres ser gobernador de Tamaulipas? Es la pregunta de los sindicatos. Sí quieres, ¿no? Tú siempre has estado conmigo en eso, Joaquín. Ya sabes que toda la vida he venido aquí contigo. Vamos a esperar al 2016 para decidir si queremos o no. No, pero si quieres. Bueno, no creo que haya un político que no quiera seguir su carrera política. Bueno, entonces tú sí quieres seguir tu carrera política. Por supuesto. En Tamaulipas. Veremos dónde. ¿De gobernador? Veremos después de 2015 qué sucede. No, pues quién sabe dónde estaremos después de 2015. Espero que estemos todos juntos platicando como muchos años. Bueno, gracias Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios, hasta el viernes dejarán libre a los 2 exdiputados del PAN allá en Fortaleza, allá en Brasil, pero el proceso sigue por lesiones graves. Voy a hablar con el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. El tema es la detención este fin de semana de más de 900 personas.